So when I die, which I must do, could it shine down here with you? Just my love is mine, all mine. I love mine. Nothing in the world belongs to me. Hola, hola, contando una nueva historia de terror. Y antes que todo quiero disculparme con todos, ya que me he descuidado de la cuenta. Muchos en los comentarios han dicho que llevo mucho tiempo sin subir videos. También vi que bajé de seguidores, y los que me dejaron de seguir tienen su razón, ya que no he estado pendiente de mi comunidad de Camilovers, pero vengo de vuelta, así que espero crecer con ayuda de ustedes, y también espero recuperar a los Camilovers que me dejaron de seguir. Recuperemos esta cuenta que la creé con mucho amor y esfuerzo. Sin nada más que decir, espero que este video tenga apoyo. Aclaro que esta historia es mía, y si la usan denme créditos. Y si quieren contarme sus historias, escríbanme en al privado. Bueno, comencemos. ¿Santa Claus es real? Eso es algo de lo que siempre me preguntaba. Desde que era muy pequeña, mi familia siempre fue muy creyente de la Navidad y de todas las festividades del año, especialmente la Navidad. Cuando nací me inculcaron esa tradición, y desde ahí se volvió mi época favorita. Yo siempre fui muy curiosa, lo cual hizo que viera lo que vi. Una Navidad como cualquier otra, estaba emocionada por armar el árbol y colocar todas las decoraciones navideñas. Este año nos atrasamos un poco con las compras de Navidad, así que decidimos ir de compras esa tarde con mi mamá. Al llegar a casa, empezamos a decorar todo. Mientras organizábamos las cosas, escuchamos en las noticias cómo decían que un asesino escapó del psiquiatra. No le tomamos importancia y seguimos en lo nuestro. Más tarde fui a mi habitación para hacer mi lista de regalos. Me senté en mi escritorio, saqué una hoja y un lápiz y empecé a escribir: querido Santa, este año me he portado muy bien. Siento como alguien me observa, pero no le di importancia. Suponía que era porque estaba cansada. Mientras terminaba de hacer mi carta, se me vino a la mente la pregunta: ¿Santa existe? Como había dicho, yo era muy creyente en la Navidad. Al rato apagué la luz y fui a dormir. Toda la noche la pregunta de Santa me estuvo perturbando. A la mañana siguiente desperté y bajé rápido a dejar mi carta al árbol. Esa noche ya era Nochebuena y estaba muy emocionada por ya abrir mis regalos. Esa tarde mis padres salieron de compras y me quedé sola en casa. Me puse cómoda y empecé a ver películas navideñas. Decidí ir a preparar algo de comer. Mientras estoy cocinando, escucho como dicen que el asesino salió de la ciudad y probablemente esté por las afueras. Yo me asusté un poco, ya que vivía a las afueras de la ciudad, pero igual no le di importancia y seguí. Me encontraba en la sala viendo videos cuando me aparece un video en el cual una chica en la noche de Nochebuena se queda despierta para comprobar si Santa era real. En ese momento se me vino esa idea a la cabeza. No lo pensé ni una vez y estaba decidida a no dormir para ver si Santa era real, cosa que arrepiento. Llegó la noche y estaba muy ansiosa. Antes de todo cené con mi familia, jugamos juegos de mesa, cantamos etcétera, hasta que cayó la noche y todos se fueron a dormir. Estaba haciendo frío y afuera llovía muy duro. Todo estaba callado y muy silencioso hasta que empecé a sentir pasos en el techo y sonidos. Ya era aproximadamente las 2 de la mañana. Me asusté y a la vez me emocioné porque era la primera vez que iba a ver a Santa. Sentía como los cajones de la cocina sonaban. Me pareció muy extraño, pero igual seguía escuchando hasta que sentí como alguien subía lentamente las escaleras. Me tapé rápidamente con las cobijas y no hice ningún ruido. Salí de mi habitación y vi como una sombra de un hombre entraba a la habitación de mis padres. Me pareció muy extraño porque según yo Santa solo dejaba los regalos y se iba. Decidí acercarme a la habitación y vi algo que me traumó para toda la vida. El hombre estaba estrangulando padres. Me quedé en shock y fui corriendo a mi habitación y me escondí bajo la cama. Escuchaba como poco a poco se acercaba a mi habitación. Escucho como abre mi puerta y empieza a buscar en mi cama. Quería gritar, pero me contuve. Veo como el hombre está puesto un traje de Santa Claus lleno de líquido rojo. Él sale de mi habitación y escucho que baja a la sala. Después de un rato no volví a escuchar ningún ruido. Ya estaba amaneciendo, así que decidí salir de mi habitación. Lo único que veía era todo lleno de líquido rojo. Me acerco a las escaleras que apuntaban a la sala y veo que debajo del árbol hay un regalo. Bajo a la sala para ver qué tenía el regalo. Al acercarme salió un olor putrefacto. Llena de miedo lo abrí lentamente. Al abrirlo estaba lleno de papel. Empecé a sacar todo el papel y al acabar vi como la cabeza de mi madre estaba ahí cosida a la boca y con un gorro de Navidad puesto. Grité como no se imaginan al ver esto. Al final de la caja vi que había un papel, lo agarré. Tenía escrito algo que decía: ahora sabes que soy real. Con las lágrimas en la cara llamé al 911. Llegaron, empezaron a revisar la casa, etcétera. Pasó el tiempo y me fui a vivir con mi abuela materna. Recibí terapia y después me enteré que encontraron al asesino y también revisaron las cámaras de mi casa y vieron como el asesino estuvo ahí desde hace mucho. Y lo más perturbador es que siempre me observaba de arriba de mi techo. Hasta el día de hoy me pregunto qué hubiera pasado si no me escondía bajo mi cama. Al fin y al cabo él me quería a mí y como no me encontró les hizo eso a mis padres. Desde ahí la Navidad es la época que más odio y la noche de Nochebuena salimos del país con mi abuela por lo que pasó esa noche, que quería saber si Santa era real. Promete. Hola, hola Camilovers, contando una nueva historia de terror. Antes de empezar, quería decir que últimamente no tengo apoyo en mis videos, desde que hablé sobre mi identidad. No sé si sea por eso, pero me esfuerzo muchísimo en mis videos, y aunque duren minutos, trato de hacerlos lo mejor posible para todos ustedes, y con todo el amor del mundo. Aquí les mando saluditos a las personitas que estuvieron comentando mi anterior video. El comentario con emojis más cafés lo estaré saludando en mi próximo video, y si quieren contarme sus historias escríbanme en al privado. Bueno, comencemos. ¿Se acuerdan si en las escuelas que ustedes fueron hubo alguna leyenda estilo de que en el baño de las niñas se aparece una niña,
en el último baño. O antes era un cementerio, la típica. En lo personal, en la mía decían que antes era un circo y que todos los payasos quedaron ahí enterrados y en la noche como que podías ver payasos en el patio. Bueno, pues el día de hoy les voy a contar algo que ocurrió en esta escuela. En esta escuela, un día se estaba terminando el recreo y la maestra les estaba diciendo a sus alumnos que ya se formaran porque justamente ese día se había planificado que hubiera un simulacro de incendio en el que toda la escuela debería de participar. Entonces todos los alumnos ya se estaban juntando con su grupo, era un día súper caluroso, ya saben, cielo despejado, el sol que te ardía terrible. La maestra ya tenía a todo su grupo como que ahí formadito y les estaba tomando lista uno por uno. Ellos estaban ahí como aburridos, simplemente esperando a que el tiempo pasara de este simulacro, cuando una chica, que era realmente un grupito de 5 amigas, se fijó que justo a un lado de una compañera suya llamada Carmen había una alcantarilla sin tapa. Algo así como la imagen, nada más que la tapa no estaba. Esta alcantarilla tenía ya sin tapa unas cuantas semanas y entonces esta niña comenzó a pensar que qué divertido sería si Carmen se caía por la alcantarilla y cuando mencionara a la maestra su nombre ellos tuvieran que contestar que Carmen está en la alcantarilla. Ella pensó que esto iba a ser súper divertido, que todos se iban a reír a carcajadas y que Carmen sería el hazmerreír por haberse caído por la alcantarilla. Discretamente le cuenta a sus otras 4 amigas el plan y todas acceden. Estas niñas empiezan a fingir que se están tropezando, se empiezan a empujar y su plan, su maniobra fue perfecta, porque Carmen cayó por la alcantarilla. Casi no hubo ningún ruido cuando Carmen cayó, solamente un pequeño sonido de queja. Pocos minutos después, la maestra menciona el nombre de Carmen y estas chicas comienzan a decir, ella está en la alcantarilla. Todos los alumnos comenzaron a carcajearse, incluidas estas 5 chicas que nadie sabía que tenían todo premeditado. La maestra se va acercando a la alcantarilla y estas carcajadas empiezan a quedar en silencio. Cuando la maestra se asoma para ver a la alcantarilla, no emitió ninguna palabra. Volteó a ver todos sus alumnos y la mueca que tenía en su cara era de terror. Esta situación no era para nada de risa, ya que Carmen había caído de cabeza en el hueco. Y al aterrizar, su cabeza se había como que torcido de lado, es decir, que se había roto el cuello. Y su cara se había quedado casi sin piel porque al momento que ella iba cayendo se iba raspando con las paredes del hueco. Además de que tenía una mueca espantosa en el rostro, como si hubiera querido gritar, pero no hubiera tenido el tiempo suficiente. Las 5 chicas que hicieron esto se acercaron a ver y la autora, la que se le ocurrió la idea, derramó una lágrima al ver pues la situación real de lo que había hecho. Nada estaba bien con esta broma. Entonces llega la policía a la escuela y ellos son los que dicen oficialmente que Carmen murió porque se rompió el cuello. Mientras toda la escuela estaba en silencio, la policía sacó el cuerpo de Carmen y se lo llevó. Ese mismo día hubo un interrogatorio en la escuela en la que todos los alumnos tenían que ir. Y en dicho interrogatorio, estas 5 chicas dijeron que esto había sido un accidente. Simplemente que ellas habían sido testigos, como Carmen pues simplemente se cayó por la alcantarilla y listo. La policía desafortunadamente les creyó y el caso de Carmen se cerró. Y ahí quedó. Pero ninguno de ellos sabría que algo muy siniestro estaba por comenzar. Meses después, los compañeros de la fallecida Carmen empezaron a recibir unos correos electrónicos que por título tenía "La empujaron" y afirmaban que Carmen había sido empujada y que no había sido un accidente. En esos correos también decía que los culpables tendrían que asumir la responsabilidad de este crimen, o de lo contrario tendrían terribles consecuencias. La mayoría de los alumnos pensaron que esto era una farsa, simplemente como para asustar, divertirse causando temor, ya saben, una cosa así. Algunos no estaban tan seguros de que fuera una farsa, pero pues no podrían comprobarlo. Transcurridos unos cuantos días de que los correos comenzaron a llegar, la chica que había iniciado toda la situación de Carmen se estaba bañando en su casa cuando escuchó como unas risas que venían de ahí mismo de adentro de su baño. Lo primero que pensó fue, ¿acaso me estoy volviendo loca o qué? Muy asustada, se salió de bañar, se secó rápidamente, se vistió, se despidió de su mamá un poco nerviosa y se fue a dormir mucho más temprano que de costumbre. 5 horas después de que esta niña ya se había dormido, su mamá se despertó porque escuchó un portazo que venía de la puerta principal de su casa. Cuando se levantó a revisar, vio que su hija no estaba ni en su cuarto ni en ningún lugar de su casa. Llamó a la policía y los policías le dijeron, es que no podemos hacer nada porque tienen que pasar 48 horas de que una persona desaparece para poder nosotros iniciar alguna búsqueda, pero de todos modos vamos a patrullar como que toda la zona. Familiares y amigos también se unieron a esta búsqueda y no la encontraron por ningún lado. A la mañana siguiente, el conserje de la escuela se encontraba barriendo hojas secas y fue que encontró la tapa de la alcantarilla que ya habían vuelto a colocar después de lo que pasó con Carmen. La levanta y cuando va hacia la alcantarilla para poner la tapa, se asoma y ve una escena horrible, ya que al fondo se encontraba la chica que había desaparecido una noche antes con el cuello roto y la cara arrancada porque se raspó al caer. Lo mismo que le ocurrió a Carmen. Unos cuantos días pasaron y esta situación se volvió a repetir con otra de las integrantes de este grupito de 5 chicas que ocasionaron todo esto.
Tras la muerte de estas 2 chicas quedaban otras 3 y entonces el ayuntamiento decidió soldar la tapa de esta alcantarilla para que absolutamente nadie pudiera abrirla. Pero esto no impediría que la tercera víctima tuviera el mismo destino, ya que una vez más encontraron la tapa fuera de su lugar y otra de las chicas al fondo de la alcantarilla, de la misma forma en que Carmen murió y las otras 2 chicas también. Esta fue la gota que derramó el vaso para todos, entonces pusieron vigilancia aquí las 24 horas. Recuerden que quedaban otras 2 chicas, bueno, pues también acabaron de la misma forma, simplemente que como aquí estaba vigilado las 24 horas, ellas fueron encontradas en alcantarillas cerca de sus casas. Todas de la misma forma, con el cuello roto y la carne de la cara arrancada por rasparse al caer. Curiosamente, todas se habían ido a dormir cuando reportaron su desaparición, ya que cuando estaban dormidas era su momento más vulnerable y entonces Carmen aprovechaba esta situación, poseía sus cuerpos y hacía que les ocurriera lo mismo que a ella. Pero esta cadenita de personas quedando sin vida no se detuvo ahí, ya que después todos los compañeros del salón de Carmen empezaron a hacer lo mismo. Los encontraban sin vida en alcantarillas, cerca de sus casas o en todos lados. Y entonces empezaron a hacer estas preguntas. ¿Acaso el espíritu de Carmen se está vengando por lo que le hicieron? Ya que no había manera de explicar estas muertes tan extrañas. Porque cómo es que tantas personas acabaron en alcantarillas y absolutamente nadie los vio antes de hacer esto. Y se dice que si tú no crees que Carmen fue empujada, tú vas a tener el mismo destino. Te va a castigar poseyendo tu cuerpo mientras estás dormido y te hará caer a una alcantarilla. Esto se empezó a propagar como en el 2006 aproximadamente y vuelve a resurgir cada cierto tiempo. Así que dime si tú ya has escuchado sobre la leyenda de Carmen y si hay alguna otra en la escuela en la que fuiste o vas. Hola. Imaginen que su abuelita les hereda una casa, pero con una muy extraña condición, y esa es que no vayan a quitar nada de las decoraciones que ella tiene, ni los cuadros. Y después te enteras del por qué y no es una cosa muy buena. Bueno, pues resulta que un chico al que le vamos a llamar José vivió toda su vida en la misma casa con su abuela, pero su abuela recientemente había fallecido a sus 94 años. Y la abuela tenía una herencia. En esa herencia pues consistía en dejar esta casa en donde vivían a José. Pero tenía, les digo, una cláusula algo rara donde decía que por respeto tenía que dejar todas las decoraciones y todos los cuadros justamente en el lugar donde estaban y que nunca los quitara. Pero aquí está la cuestión, ya que la abuela tenía un cuadro que a José le parecía horrible, le daba miedo, y cada que él le subía sopa, comida o lo que sea a su abuela que estaba enferma al segundo piso, tenía que pasar por un pasillo justamente donde estaba este cuadro. No estoy diciendo que sea este precisamente, es lo más parecido que encontré en la descripción, porque básicamente era el retrato de una anciana con mirada bastante penetrante. Pero pues la abuela dijo que no movieran los cuadros, así que pues José así lo hizo, no movió ni este espantoso cuadro. Pues las cosas pasaron, José pues ya se queda con toda la casa, la acomoda él como le hubiera gustado, se muda de cuarto y demás, pero les digo todo esto en su lugar. Así que un día, él como de costumbre bajó a la cocina pues para hacerse su desayuno, y cuando pasó justo por el pasillo donde estaba este cuadro, nota que algo extraño. ¿No les ha pasado como que ves algo constantemente, tanto que ya no lo tomas en cuenta, pero cuando se mueve, ahí sí te das cuenta, pero no sabes precisamente qué es? Bueno, algo así le pasó a José. Pudo notar que algo había cambiado, pero no sabía qué, como que algo en la cara de la señora, algo como que parecía que había estirado un poco el cuello para asomarse a algún lado, por muy loco que eso parezca. Esto fue sumamente espantoso para José, así que lo que hizo fue agarrar una sábana y ponérsela encima al cuadro. Así que pues nada más quedaba la silueta del cuadro, pero ya no veía la cara. Durante el día pues él se paseaba por la casa, pasaba justamente por ese pasillo varias veces y él ya estaba feliz porque ya no veía pues este cuadro. Pero cuando cayó la noche, él ya se encontraba en su cuarto y escucha como que algo muy leve se cayó. Él se asoma al pasillo y nota que lo que se había caído era aquella sábana que le había puesto al cuadro. Él sintió que el estómago se le cayó a los pies de darse cuenta que había sido ese ruido, y ahora sí supo perfectamente que había cambiado, porque en la cara de la anciana ahora se dibujaba una sonrisa horrible, como muy forzada, y lo estaba viendo. En esta sonrisa se notaban sus dientes como muy malgastados y les digo, se veía tan forzada que se le hacían un montón de arrugas por todo el rostro, y eso no lo tenía antes. José realmente es que nunca entendió por qué a su abuela le gustaba este cuadro y más que nada por qué no le parecía horrible como a él, y sobre todo por qué lo quería conservar, por qué era tan importante mantener los cuadros en la casa. Y bueno, dejando un poco de lado, no sé cómo pudo, el hecho de que la cara de la señora había cambiado, volvió a poner la sábana cubriendo el cuadro y se fue a dormir. Al día siguiente,
su misma rutina, pasa por el cuadro, está tapado, baja a la cocina, se está haciendo su clásico desayuno, café y demás, cuando ve por la esquina de su ojo que alguien se está asomando por la puerta de la cocina. Él pegó un grito que se pudo haber escuchado por toda la cuadra y corrió a asomarse a la puerta para ver quién andaba ahí, pero no vio a nadie. De igual manera, él supuso que alguien se había metido a la casa, así que recorrió toda la casa, pasó por el pasillo y notó que de nuevo la sábana no estaba cubriendo el cuadro y, una vez más, la cara de la señora había cambiado, ya que esta vez se encontraba seria de nuevo, que ese era su gesto inicial, y algo dentro de José le dijo: lo que tú viste fue la cara de esta señora que no sé cómo se asomó como para vigilarlo. Y tal vez ustedes estén pensando, bueno, ¿y por qué no puso una cámara enfrente para ver si era ella? Bueno, pues esa inteligente decisión la tomó una noche después, ya que él iba a salir de Lima. Sí, todo esto ocurrió en Perú, así que colocó la cámara enfrente, quitó la sábana y dejó grabando esta cámara como por 3 días, los 3 días que él estuvo fuera. Después del tercer día llega a su casa y él va directamente a checar la cámara y el cuadro. Cuando va subiendo se da cuenta que la cámara está en su lugar, pero la expresión de esta mujer había cambiado una vez más, porque esta vez se veía bastante enojada y en los ojos parecía que casi le brillaban, pero de puro odio. Y José decía, ¿pero por qué? ¿Por qué ahora está enojada? Así que se puso a revisar la grabación de esos 3 días. En el primer día, la primera noche, no ocurrió nada, el cuadro estuvo inmóvil, pero después cambió. Se podía ver claramente en el video cómo los ojos de la pintura se movían de lado a lado como buscando algo. Y después el cuello de la señora se estiraba como si quisiera alcanzar a ver algo. Casi como si desde su posición estuviera revisando todas las habitaciones que sí se podían ver desde ese punto del pasillo. Cuando terminó como de hacer esto, de voltear, quedó de nuevo en su lugar y puso una expresión diferente que esta vez fue de una sonrisa. Y ahí terminó todo. Pasa todo el día sin moverse y a la noche siguiente, bueno, más bien ese mismo día en la noche, vuelve a moverse. El mismo procedimiento. Empieza como a mover los ojos, viendo como si hay alguien cerca, y después empieza a estirar el cuello asomándose a todos los lugares posibles. Y después José vio algo que lo paralizó de puro terror, y es que efectivamente esta mujer podía salirse del cuadro, pero no era... ¿Cómo les explico? No era nada más como que saliera y fuera una persona normal, sino que era gigante, tanto que tenía que doblar el cuello para poder caber de piso a techo. Y no era porque fuera una persona altísima, sino que su cuello era el que era bastante largo y por eso es que no cabía. Pues la cámara estaba fija, pero pudo ver cómo esta cosa que salió del cuadro se paseaba por toda la casa, gritando el nombre de la abuela y sollozando al mismo tiempo. Después de un rato, regresa al cuadro y tiene la expresión de odio que descubrió José cuando llegó. Fue entonces cuando José dijo, ya basta, ya estaba harto, así que va, quita el cuadro de su lugar y cuando está a punto de girar ya para tirarlo a la basura, siente que unas manos lo empiezan pues a ahorcar, tanto que él ya no podía respirar, ya hasta se había caído por la falta de aire y estaba luchando con todas sus fuerzas hasta que ya en lo último pudo aventar el cuadro y es que esta sensación se quitó. Incluso él sentía todavía, ya saben, las manos en el cuello y cuando revisó el cuadro, esta mujer estaba como acomodándose en su posición. José lo primero que hizo fue llamar a su padre, aunque dudó mucho en hacerlo porque pues esta historia suena bastante loca. Aún así lo hizo, le habló a su papá y su papá le explicó cómo es que este cuadro llegó a la casa de la abuela. Resulta que en esa llamada el padre de José le dijo que la anciana era la bisabuela de José, mamá de su abuela. José estaba así como que, a mí qué me importa quién sea, o sea, acabas de escuchar lo que te acabo de decir. Y su papá le dijo, sí, ya te escuché, lo que pasa es que tu abuela pues falleció en circunstancias raras, ya que se había estado comportando extraña, como que no hablaba con nadie y de repente ella misma se quitó la vida. Y ok, José se quedó como, pues sí, la historia está rara y al mismo tiempo triste, pero ¿eso qué tiene que ver con lo que me acaba de pasar? Pero su padre agregó una última cosa porque le dijo, oye hijo, lo raro de todo esto es que este cuadro, tu bisabuela se lo pidió a tu abuela justo el mismo día que ella se quitó la vida y le dijo que siempre lo tuviera en su casa porque ella la iba a cuidar. ¿No será que tú? Y José cortó la llamada. José corre hacia donde estaba el cuadro tirado y nota que ya no hay nadie en él. Y en eso siente una respiración aquí atrás, un como aliento helado
y cuando voltea, ve a esta anciana enorme de 2 metros viéndolo con ojos de odio, ya que ella había visto absolutamente todo, incluso que José le había llevado sopa con veneno a la abuela, porque ella quería quedarse con la casa y no quería estarla cuidando. La bisabuela lo sabía, y al parecer la abuela lo sospechó también, y por eso es que exigió en su herencia que dejaran este cuadro. Mientras José estaba pensando todo esto, de nuevo volvemos con esta sensación en el cuello, y justo cuando ya José estaba dando sus últimos alientos, escucha que alguien llega a la casa. Era la hermana de José, e instantáneamente deja de sentir esto en el cuello. Su hermana lo había salvado sin saberlo. Le pidió que llevara ese cuadro al sótano y ahí se quedó guardado por muchos años, porque incluso por las noches José escuchaba como la puerta del sótano se quería abrir. Pero todo en vano. José se salió con la suya. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan? Los estoy leyendo. Imagina ir en cualquier lado, ya sea en tu coche, caminando o como sea, y de repente te topas con este señor. Tú lo ves sonreír y dices, bueno, qué amable señor, qué amigable, pero sonríe tanto que te empieza a parecer raro. Es más, ni raro, espeluznante. Y luego te enteras que no nada más lo viste tú, lo vieron varias personas, y esta sensación no nada más la tuviste tú, sino todos los que se toparon con este hombre. Porque, spoiler, no es un hombre, ni siquiera es humano. Primero que nada, díganme a qué hora están viendo este video, porque creo que lo estoy subiendo como a las 11:30 de la noche, una disculpa. Bueno, como les dije, este personaje no es un hombre, no es un humano, pero sí tiene un nombre. Se llama Indrid Cold, pero lo conocen comúnmente como el hombre sonriente. Y a lo mejor en esta foto no les parece tan espeluznante. Pero, ¿qué tal así? O así. Resulta que esta es una entidad humanoide, pero no sabemos cómo de dónde proviene. Algunos piensan que esto es un fantasma, otros piensan que realmente es un alienígena y otros que es un experimento que se escapó. ¿Y por qué hay tantas teorías? Porque hubo 3 avistamientos de esta criatura y todos en diferentes contextos. Y su apodo, el hombre sonriente, pues es bastante obvio. Siempre está sonriendo. Como pueden observar en este retrato hablado, sí tiene un aspecto humano y generalmente cuando una criatura se parece así con aspecto humano pero comportándose extraño, lo relacionan mucho con los extraterrestres. Pero de las 3 personas que tuvieron algún tipo de interacción con él, lo describen de manera totalmente diferente, aunque en el mismo concepto, en el mismo espacio de tiempo, y se cree que es la misma entidad. El primer avistamiento ocurrió el 16 de octubre de 1966 en una calle de Nueva Jersey, Estados Unidos. 2 chicos llamados Martin y James iban caminando por una calle y vieron una figura surrealista, como lo describen ellos. Dijeron que medía casi 2 metros de alto y que además usaba un traje reflejante color verde con un cinturón negro. Tenía tez oscura y los ojos muy pequeños, brillantes y separados. Bastante separados. La cosa es que mientras lo veían de lejos, pues veían como si fuera una silueta de un hombre simplemente ahí observándolos y sonriendo. Conforme se fueron acercando se dieron cuenta de ciertas cosas, ya que notaron que no tenía nariz, ni orejas, ni cabello. En una entrevista ellos dijeron esto que se los voy a leer. Jimmy me dio un codazo y dijo, ¿quién es ese tipo que está detrás de ti? Miré a mi alrededor y ahí estaba detrás de una valla, de pie. Se giró y nos miró directamente y entonces sonrió ampliamente. Si de por sí ya con este aspecto te das cuenta de que no era humano, pues esta criatura lo siguió hasta que ellos pudieron escapar. Ese mismo día que ellos tuvieron este avistamiento, hubo muchos reportes de avistamientos ovnis de diferentes personas. Otra característica de cuando tienes un encuentro con un ovni es que no te acuerdas de todo. Y ellos así les pasó. Se acordaban como que de las cosas más importantes, pero conforme iba pasando el tiempo, ellos iban recordando cada vez más detalles y todos los detalles eran cada vez peor. Ya que estos chicos sabían el nombre de esta criatura, que era Indrid Cold, pero no hablaron con él directamente, sino que al parecer se comunica telepáticamente. El segundo avistamiento fue el 2 de noviembre de 1966, el mismo año, estamos hablando de unos 15 días de diferencia aproximadamente. En esta segunda ocasión apareció en Virginia Occidental y creen que fue a la misma hora que el primer avistamiento. Un hombre llamado Woodrow, que de hecho aquí le están haciendo una entrevista, iba en una carretera de Virginia manejando en su coche cuando escuchó un gran estruendo que hace que él disminuya la velocidad y cuando la disminuye, un vehículo no identificable apareció frente a su coche. Él describió este vehículo tal cual lo pueden ver aquí como si fuera una lámpara de genio. El hombre sonriente sale de este vehículo y se acerca a su automóvil. En vez de traer un traje verde reflejante como el primer avistamiento, en esta ocasión traía un traje azul pero con estas mismas características. Además que en esta ocasión sí tenía orejas, sí tenía cabello y sí tenía nariz. De hecho, Woodrow dijo que tenía un aspecto completamente natural, incluso su cabello pues estaba peinado normal. Sin embargo, según su perspectiva, él no tenía tez morena sino que tenía un bronceado. Cuando se acerca a su automóvil, le dijo telepáticamente lo mismo que a los primeros chicos, que su nombre era Indrid Cold y que no tenía malas intenciones, que lo único que estaba haciendo era conocer más de la raza humana. Y como este hombre estaba en completo estado de shock, le dijo, te voy a volver a visitar.
Pero antes de desaparecer le dijo otro dato. Le reveló que él provenía del planeta Lanulus en la galaxia de Genémedes. De eso se acuerda él perfectamente, a diferencia del primer avistamiento donde los chicos no recordaban muchos detalles, él sí recordaba todo. Y el tercer avistamiento ocurrió en el mismo periodo de tiempo, ahí mismo en Virginia, sin embargo en otra zona, a una familia. La familia reportó que estaban teniendo como actividad poltergeist en su casa, es decir, que las cosas se movían, que las puertas se cerraban como actividad paranormal, con la característica muy especial de que veían luces en forma de diamante. Mientras esto estaba ocurriendo, una noche, la hija de la familia, llamada Linda, se encontraba durmiendo en su habitación y se despertó solamente para encontrar un hombre sonriendo, viéndola desde la entrada de su cuarto. Ella dijo así tal cual: era un hombre bastante grande, muy corpulento, no pude verle bien la cara, pero vi que me sonreía. Rodeó la cama y se paró justo a un lado de mí. Yo grité de nuevo y me escondí bajo las sábanas. Cuando volví a ver, ya no estaba. Y es por estos tres casos tan diferentes que no se sabe si esto es actividad extraterrestre, actividad paranormal o qué está pasando. Regresando un poco al segundo avistamiento, que creo que fue uno de los más importantes porque él recuerda muchos datos, él dijo que de hecho Indrid no era el único hombre sonriente en la Tierra, que de hecho había tres. Uno era él, otro se llamaba Demo Hassan y el otro Carl Ardo. Eso tal vez explicaría pues las diferencias que había entre los tres avistamientos, porque eran tres diferentes. Y también le dijeron que ellos estaban aquí porque eran una raza, como la raza humana, ellos eran una raza extraterrestre. Por cierto, creo que una familiar de este hombre del segundo avistamiento, si no es que su esposa, no encontré el dato de exactamente qué relación tiene con este hombre, escribió un libro respecto a esto y dijo que Indrid Cold realmente era un hombre llamado Valiant Thor que pasó 3 años en el Pentágono. Así que no sabemos si esto es un alien. Claro que aquí sí parece uno, en este también, pero en el de la niña tal vez no tanto. Así que díganme ustedes qué creen. ¿Qué es esto? ¿Un experimento que se escapó? ¿Actividad paranormal? ¿O pues una raza alienígena? Y por cierto, además de estos 3 avistamientos que han sido los más importantes, hasta el día de hoy se dice que este hombre lo siguen viendo en Virginia, Estados Unidos. ¿Está muy loco? Sí. ¿Hemos visto otros casos así? También. Así que, bueno, díganme ustedes qué opinan y ya saben que yo, como siempre, los estoy leyendo. Imagina que haces una pintura y mientras pues la estás pintando, como que dices, ay, sí está medio raro, pero en mi cabeza tengo la idea bien fija de lo que quiero hacer, así que la acabas y a pesar de que tú misma la pintaste, sabes y sientes que hay algo raro con lo que acabas de crear. Y deja tú con lo que acabas de crear, sino el modo en cómo la idea llegó tan fija a tu mente. Cada artista tiene su método diferente para crear sus obras de arte, pero para las personas que pintan, me imagino que les llega una idea a la cabeza y la van plasmando, y conforme la van plasmando, pues le van agregando o quitando cosas. Pero ¿qué tal que esa idea te llega tan fuerte, les digo tan fija, que parece que casi te mueven la mano para que sigas pintando, de que ya sabes exactamente lo que tienes que pintar? Váyanme diciendo como qué vibras les da esta mujer que está en este cuadro y ahorita van a saber el por qué tal vez sintieron algo extraño. Bueno, pues resulta que en 1996 una artista llamada Svetlana, y como está muy difícil de pronunciar le vamos a llamarla artista, se despertó un día, se sentó enfrente de su lienzo en blanco y de repente le llegó una idea de lo que tenía que pintar. Es más, no fue ni una idea, fue tengo que pintar esto. Le llegó la imagen de una mujer, pero era la idea tan clara que dijo, esto casi parece magia, ojalá siempre esté yo así de inspirada. Ella dice que cuando le llegó la idea simplemente ya sabía qué hacer, ya sabía cómo dibujar la expresión de esta mujer, qué colores utilizar, qué técnica, todo. Y es una artista muy preparada, especializada en el arte surrealista y abstracto, ya había ganado bastantes premios y había hecho muchas exposiciones donde todas sus obras se vendían. Y en cuestión de 5 horas, que me imagino que eso es bastante rápido para crear una obra de arte, ella ya había terminado el cuadro, porque ella ya sabía perfectamente qué usar, que la ropa tenía que ser en color negro, que la expresión de la mujer tenía que ser triste, que era muy pálida, que estaba bajo la lluvia, todos los detalles. Ella sentía que casi le estaban como guiando la mano, les digo, terminó rapidísimo y tardó nada más un mes como en que ya estuviera lista para exhibirla y que se vendiera. Aquí hay un detalle que probablemente tenga que ver con la creación de esto, y es que dice que 6 meses antes de que ella pintara esto, tenía una sensación extraña de que algo la estaba acompañando. ¿Saben cuando están en su casa y saben que, por ejemplo, su hermano está en la cocina y ustedes están en su cuarto? ¿Saben que hay alguien? Bueno, así, pero la diferencia es que ella vivía sola. Sentía esto, pero como que no le hacía mucho caso y seguía pues en lo suyo, en pintar. Cuando ella sintió que la pintura ya estaba completada, pues la lleva a donde exhibía todo su arte y la llamó Rain Woman, es decir, la mujer de la lluvia. E inmediatamente atrajo la atención de un montón de clientes que buscaban comprarla. Total, que llega una mujer de negocios que vivía sola y fue quien compró esta pintura, se la llevó a su casa y la colgó en su cuarto e inmediatamente se arrepintió. Esta mujer le dijo al artista que, como les digo, llegó a su casa y la colgó en su cuarto, pero que inmediatamente le llegó esta sensación de que alguien la estaba viendo. Por la noche, incluso ella no pudo dormir de esta sensación tan fuerte y pensó, bueno, que fue lo único diferente que hice como para sentirme así, y pensó en la pintura, así que la descuelga y la esconde hasta el fondo de su closet, y aún así no podía dormir porque tenía esta misma sensación de que alguien estaba en su casa, lo mismo que sentía la artista antes de pintarla.
Esto le dijo la compradora al artista cuando le llamó nada más al día siguiente para decirle, oye, te la devuelvo, no me importa que no me devuelvas el dinero, te la voy a llevar. Así que la artista la recibe, la pone de nuevo en exhibición y llega un segundo comprador. Este segundo comprador dijo, esta pintura se va a ver fenomenal en mi sala, y cuando pasaron un par de días, pues la artista dijo, ya por fin la pintura encontró su dueño, pero no contaba con que el comprador iba a ir ahí a su estudio y le dijo, ten tu pintura, desde que la tengo en mi casa no puedo dormir y veo estos ojos en mis sueños y en todos lados. Además le dijo que esta mujer era como una sombra, no importaba a dónde volteara, ella siempre estaba presente, y le dijo, mira, te pago yo la mitad de lo que te di con tal de que te la quedes, yo ya no la quiero. Así que la artista la recibe por segunda vez y la vuelve a poner a la venta. Llega una tercera compradora y le dice, ay, qué bonita pintura, me la voy a llevar, y la artista ya se vio la necesidad de decirle, oye, me la han devuelto 2 veces por esta situación, y la chica dijo, no me importa, yo me la llevo. Se la llevó nada más para arrepentirse y regresársela por tercera vez. Pero esta vez esta persona le dijo que estos ojos como en blanco, yo veía primero como que tenía los ojos cerrados, pero al parecer tiene los ojos abiertos en blanco, que esos ojos parecía que la estaban viendo, y además que ella la veía directamente a los ojos y sentía como que se ahogaba, como que la drenaba a quedársele viendo por horas y horas a los ojos. Igual que nosotros, ella pensó que tenía los ojos cerrados, pero después dijo, es que no me di cuenta al principio de los ojos en blanco, y ya después era lo único que podía ver, no importa a dónde volteara, no importa que estuviera dormida, siempre veía esos ojos. También le dieron muchísimos dolores de cabeza, noches y noches sin dormir, igual que los otros dos, así que la regresó. Empezó a correr el rumor de que esta pintura simplemente pues nadie se la quería quedar. Así que la artista dijo, es que cada pintura, cada obra de arte está destinada para una persona, y yo me imagino que no está destinada para las personas que ya se la llevaron, y por eso es que regresa. Además de que la forma tan extraña y tan clara que le llegó la idea era porque quería que la pintara para alguien que no ha llegado a esta pintura. Le hicieron entrevistas al artista y esta es su opinión, pero ella dice que así como los humanos tenemos como cuerpo y alma, que las obras de arte también, pero que el alma de esta pintura no es de Dios. Se hizo esto tan grande que hasta los sacerdotes dieron su opinión, dijeron que esta pintura era candidata como para que estuviera en alguna capilla, en alguna iglesia como que ahí contenida, y ellos también opinaban que desde la forma en cómo se hizo esta pintura no ayuda como a su causa. Lo último que supieron de esto fue que en los años 2000 seguía como en exhibición esperando que alguien pues la comprara, que sin cuadro, más bien sin marco, la vendían en $500, pero ya no se sabe si se vendió, si se la quedó la artista original o quién la tiene. Así que imagínense que esta obra de arte sea para alguno de ustedes, pero simplemente le llegó a un artista del otro lado del mundo y te va a llegar de alguna manera. Así que si ustedes sintieron algo raro al ver esta pintura es básicamente por eso, porque tampoco está destinada a ustedes. Y si la tienen, es probable que les pase lo mismo que los otros 3 o quién sabe cuántos compradores tuvo antes de que la regresaran. Y es que tampoco puedes saber, tú nada más ves una obra de arte y dices me gusta y la compro y la pongo en mi casa. Tú nunca vas a imaginar o a esperar que lo que sea que hayas comprado te aterrorice en sueños. Así que bueno, díganme ustedes qué opinan. ¿Tendrían esta imagen de cuadro en casas? Yo como siempre los estoy leyendo. Este niño está frustrado al no poder resolver su tarea de matemáticas, hasta que de pronto recibirá una ayuda extraña. Antes de empezar les quería decir, si pueden ir a votar por mí en la casa de los stories, se los agradecería muchísimo, y el que más vote se ganará mi follow. Solo tienen que comentar en el video y decir que votan por mí ya. Ahora le mandaré saludos a los que se suscriban a mi canal de YouTube. Bueno, eso es todo. Chicos, empecemos. Este corto de terror se llama The Man with No Mouth de Mr. Friend y comienza así. Era una noche ordinaria en esta casa y el pequeño Timothy estaba listo para resolver su tarea de matemáticas en su computadora nueva que le habían regalado por su cumpleaños. Solo había un pequeño problema: Timothy no era tan bueno en matemáticas. Pasan las horas y el pequeño sigue sin poder resolver su tarea. ¿Por qué las matemáticas son tan complicadas?, piensa desanimado. En eso parece escuchar un sonido que viene del jardín de la casa. Extrañado, decide acercarse a la ventana para ver quién era. Timothy looked out of the window to see what made that noise. It was very dark. Pero estaba muy oscuro afuera y no lograba ver nada. Sin embargo, él estaba muy seguro de que escuchó algo raro. En eso, escucha esto. Huh? Timothy mira de nuevo al jardín y esta vez sí logra ver algo. Una figura desnuda y delgada, observándolo desde el medio de su oscuro jardín, que pronto lo saludaría con la mano. Timothy se asusta y decide cerrar sus cortinas. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué estaba desnuda y en medio de mi jardín? Piensa confundido. Pero entonces recuerda que aún tiene que acabar su tarea para la mañana siguiente. He still had to finish his maths homework by tomorrow. Timothy se empieza a quedar dormido sobre su teclado cuando de pronto escucha un sonido, esta vez afuera de su ventana. Just when Timothy was drifting off into sleep, he heard something right outside his window. Huh?
sabía que no debía acercarse a la ventana, su curiosidad fue demasiado grande y al acercarse encuentra esto. Timothy le pregunta a la criatura qué es, pero no hay respuesta alguna. También le pregunta por qué no tiene boca, por qué se estaba escondiendo en su jardín y qué cosa quiere de él. Pero la figura solo levanta las manos de esta forma. El pequeño se asusta y entonces el hombre baja los dedos de su mano izquierda, dejando solo un dedo levantado y 5 de la otra mano, es decir, 6 dedos. Timothy no entiende a qué se refiere y el hombre mira la computadora donde estaba el ejercicio sin resolver de matemáticas. Entonces Timothy le pregunta si le está tratando de ayudar con su tarea, a lo que él asiente en silencio. Trying to help me with my homework. Timothy corre a ingresar el número 6 en la pantalla. Muy emocionado, le agradece al hombre sin boca y este solo lo observa. Timothy regresa a la ventana y le dice al hombre que entonces no es malo, que solo le quería ayudar con su tarea de matemáticas. Entonces la figura extiende su mano y se queda mirando directamente adentro de la habitación. Timothy le pregunta al hombre si lo que quiere es entrar a su habitación, a lo que él responde que sí. Timothy le responde que no está seguro si debería hacer eso, ya que sus papás le han enseñado que él no debería dejar entrar desconocidos a su casa. Pero de todas maneras le dice que pueden seguir siendo amigos y que mañana puede volver a acercarse a su habitación para ayudarlo con su tarea de matemáticas del día siguiente. La criatura solo lo observa y pronto desaparece entre las sombras de la noche. Aquella noche, Timothy cree estar durmiendo solo, pero hay alguien observándolo desde su ventana. Huh? Al día siguiente, Timothy vuelve a su computador a resolver la tarea de matemáticas de ese día. Vemos una multiplicación, 3 por 3, pero para él es demasiado difícil resolverlo. Entonces decide ir a la ventana a buscar a su nuevo amigo. El jardín parece estar vacío y silencioso, sin rastro del señor sin boca. Entonces Timothy regresa a su ordenador, un poco triste de que tendrá que resolverlo todo él solo, hasta que escucha un silbido. Su amigo estaba de regreso. Aliviado, Timothy le agradece por venir y le pregunta cuál es la respuesta de la multiplicación. El hombre se queda mirando la pantalla del ordenador sin dar ninguna señal. Entonces Timothy le dice, ¿cuál es el problema? ¿Está muy difícil? Bueno, te dejaré entrar para que lo puedas ver más de cerca. Y procede a abrirle la ventana. Timothy va a su computadora mientras le dice al hombre, estoy muy feliz de que me vas a ayudar y de tenerte como amigo. Por cierto, estaba pensando, ¿cómo haces para silbar si no tienes boca? Y entonces sucede esto. Y ese fue el final del pequeño Timothy. Ahí acaba el corto y con la respuesta correcta en la pantalla. La historia de 99 noches en el bosque de Roblox está inspirada en la historia real de un accidente aéreo en la selva amazónica en el año 2023, donde los hermanos Mukutui, 4 niños indígenas, sobrevivieron durante 40 días en la selva gracias a sus conocimientos y comida encontrada en los restos del avión. En mayo del 2023, una avioneta se estrelló en la selva amazónica, en Colombia. En el accidente lamentablemente falleció el piloto y el copiloto. La madre sobrevivió 4 días con sus 4 hijos, pero al final también falleció, dejándolos solos. Los 4 niños de diferentes edades sobrevivieron 40
40 días, gracias a que encontraron harina de yuca y el conocimiento de la hermana mayor sobre plantas comestibles. Por las noches dormían bajo hojas gigantes y entre los árboles para esconderse y no ser devorados o lastimados. Los niños cuentan que vieron un perro en la selva, a quien siguieron por varios días hasta que fueron encontrados. Se dice que este perro se llamaba Wilson y que era un perro rescatista que fue esencial para la búsqueda y que es considerado como un héroe, pero en la realidad no existen evidencias de que los niños hayan tenido contacto con Wilson y lamentablemente durante la operación de rescate, Wilson se perdió en la selva y nunca fue encontrado. La comunidad indígena local creen que la selva lo tomó como un intercambio a cambio de los niños. En el juego de Roblox, los jugadores deben de sobrevivir 99 días en el bosque y defenderse de una criatura agresiva de 2 patas con aspecto de ciervo, mientras aseguran que su fogata esté encendida. También deben de centrarse en rescatar a 4 niños desaparecidos. Cada niño desaparecido o rescatado reduce el número de noches necesarias para alcanzar los 99 días. El ciervo es el antagonista principal del juego, una criatura alta y delgada que acecha en el bosque, y su comportamiento se asemeja a la criatura del mito del Wendigo. Los cultistas son humanos que tienen una psicosis similar a la del Wendigo, deseando carne, adoran al ciervo y se asocian con experimentos científicos. ¿Y tú? ¿Has jugado el juego? Sirenas. En la mitología griega, las sirenas eran criaturas híbridas con cuerpo de ave y rostro de mujer que atraían a los marineros con sus hipnóticos cantos y que los conducían a un destino fatal. El primer testimonio de sirenas con cola de pez se detalla en el Liber Monstrorum, un manuscrito del siglo XVII, el cual decía, desde la cabeza hasta el ombligo, las tenebrosas figuras tenían cuerpo femenino, dando paz a una larga cola escamosa, idéntica a la de los peces, para poder moverse por las profundidades marinas. Se dice que las sirenas son coquetas, les gusta arreglarse el pelo con corales y conchas y suelen ir a la superficie a reposar en las rocas y entonar sus cantos. En algunas ocasiones, las sirenas suelen acompañar a una distancia prudente a algún pescador de su agrado, al cual le proporcionará abundante pesca. Sin embargo, algunos marineros cuentan historias no tan agradables sobre estas criaturas. Se dice que los marineros huyen con terror debido a que se cuenta que los hombres, al escuchar aquel mágico canto, son seducidos por una mujer de belleza extraordinaria, la cual lo guía al mar, y si el marinero toca el agua, la belleza de la mujer es reemplazada por una cara horripilante y aquella sirena acabará ahogándolo, llevándolo a las profundidades del océano. Existen algunas evidencias en la red sobre la existencia de estos seres. Tal es el caso de Reggie, un usuario del internet que estaba como Sauce90 y que publicó en su perfil lo que escuchaba en las noches en el mar. ¿Y tú? ¿Crees en las sirenas? Bueno, aquí lo créditos, porque no si YouTube me lo pueda borrar por si acaso, pero bueno, espero que les haya gustado.